Responde a esto y te daré $100 millones. El director ejecutivo japonés se burló. Entonces la hija de la empleada doméstica lo hizo y dejó a todos boquiabiertos. Resuelve mi pequeño problema aquí mismo, ahora mismo. Hazlo y te daré $100 millones. Las palabras rodaron de la lengua de Kenji Tanaka con la precisión cruel de una hoja. El multimillonario director ejecutivo estaba de pie bajo las ecuaciones matemáticas resplandecientes de su propia creación, la llamada conjetura Tanaka, mientras la risa ondulaba entre la multitud del gala. Su objetivo no era un ejecutivo rival ni un profesor, sino una conserje, una madre con un uniforme gris, que había venido solo a limpiar el champán derramado. Sus manos temblaron, su voz se quebró, hasta que otra voz cortó el silencio. Mi madre acepta su oferta. Todas las cabezas se volvieron. Un niño había dado un paso hacia la luz. Lo que empezó como una broma cruel, terminó como un desafío que sacudiría el mundo de las matemáticas. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada de limpieza resolvió lo imposible. Antes de sumergirnos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos al relato. Disfruta la historia. Una pregunta susurrada con desprecio sería respondida con un legado forjado en el silencio. La promesa fue una broma destinada a herir, pero caería sobre una niña que llevaba la historia de los números en el corazón. El atrio del Instituto de Matemáticas de la Universidad Wallace era una catedral del conocimiento. Era un espacio abierto y vasto de 3 pisos de altura con muros de vidrio, que daban a un campus que brillaba bajo las luces suaves del atardecer. Los suelos eran de granito negro pulido, que reflejaba las esculturas abstractas, y las constelaciones de luminarias empotradas como un lago oscuro y quieto. Afuera se aferraba un fresco otoñal, pero dentro hacía calor lleno del murmullo de conversaciones discretas, y del aroma de canapés servidos y libros antiguos. Este era un lugar construido para honrar la mente humana. Los nombres de los mayores matemáticos de la historia estaban grabados en el friso de mármol que circundaba el piso superior. Newton, Euclid, Gauss, Euler. Eran los santos de esta iglesia laica, y esa noche se celebraba un nombre nuevo no por un descubrimiento, sino por una donación. Ese nombre era Kenji Tanaka. Él era el sol en ese universo, y todos los demás eran planetas mantenidos en su órbita. El señor Tanaka era el director ejecutivo de Tanitech, un imperio tecnológico global. Era un hombre moldeado por una inmensa riqueza y poder. Su traje era un susurro de seda oscura tan perfectamente entallado, que parecía haber sido tejido alrededor de su cuerpo. Su cabello era de un negro severo y perfecto, con toques de plata en las sienes. No era un hombre alto, pero su presencia llenaba la sala. Sus ojos agudos e inteligentes no se perdían nada. Barrían a la multitud de profesores patronos y antiguos alumnos adinerados, evaluando, calculando y desestimando en silencio. Aquella noche era la inauguración del Centro Tanaka de Matemáticas Teóricas Avanzadas. Su donación de 10 cifras había construido toda esa ala. La universidad, en su gratitud, había organizado esta suntuosa gala. Se habían pronunciado discursos, se habían alzado brindis. El señor Tanaka había sonreído con su sonrisa fina y disciplinada, una sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos. Era la sonrisa de un hombre que no disfrutaba de las cosas, sino que las adquiría. En el centro del atrio, en una enorme pantalla digital de 80 pies, estaba el gran espectáculo de la velada. No era una obra de arte, sino un reto, un monumento a la vanidad intelectual del señor Tanaka. Era un problema matemático de complejidad asombrosa, una serie de ecuaciones y notaciones, que para los no iniciados parecían un denso y hermoso guión alienígena. Se llamaba la conjetura Tanaka. El señor Tanaka no la había inventado, por supuesto. Era una variación de un viejo y notoriamente irresuelto problema de la teoría de números. Pero había financiado a un equipo de los mejores matemáticos del mundo para refinarlo, para hacerlo aún más imposible.
Y luego le había puesto su nombre junto con un premio apabullante de $100 millones para cualquiera que pudiera resolverlo. Fue una jugada de relaciones públicas brillante. Lo situaba no solo como un titán de la industria, sino como un mecenas del pensamiento puro, un hombre que lidiaba con los misterios fundamentales del universo. En realidad, el premio era una fortaleza con muros construidos con números imposibles, diseñada para demostrar que solo él era lo bastante poderoso como para siquiera plantear una pregunta así. Los profesores y académicos de la sala echaban un vistazo a la pantalla, negaban con la cabeza con una mezcla de asombro y frustración profesional, y volvían a su vino. Sabían que era una bestia, un problema capaz de devorar una docena de carreras y no dar nada a cambio. Era un tema de conversación, un símbolo de lo inalcanzable. Moviéndose por los bordes de aquel gran evento casi invisible con su sencillo uniforme gris, estaba Susan Miller. Era miembro del personal de limpieza de la universidad, asignada a mantener el gala impecable. Ella se movía con la gracia silenciosa de años, intentando no ser notada. Sus manos, aunque agrietadas y cansadas, eran firmes mientras recogía copas vacías y servilletas de cóctel colocándolas en su carrito de servicio. Su rostro era una máscara de cortesía fatigada, pero detrás de sus tranquilos ojos marrones se agitaba una tormenta. La música suave, el tintinear de las copas y el zumbido bajo de la charla intelectual eran un recordatorio doloroso de un mundo que podía ver, pero al que nunca podría entrar. También era un recordatorio de la montaña de facturas sobre su pequeña mesa de cocina, la mayoría cuentas médicas impresas en un papel duro e implacable, legado del esposo que había perdido 2 años atrás por una enfermedad larga, lenta y costosa. La deuda era un peso físico que se posaba en su pecho cuando intentaba dormir. Era la razón por la que trabajaba en este empleo y en otro los fines de semana limpiando casas. Todo era por su hija Chloe, para conservar su pequeño apartamento, mantener comida en la mesa y darle la única cosa que Susan estaba decidida a ofrecer: una oportunidad, una vida lejos de la callada desesperación de fregar pisos para personas que ni siquiera la miraban. Chloe estaba allí esa noche esperando a su madre en un pequeño salón vacío al final del pasillo. Era una niña tranquila y estudiosa de 12 años. Había llevado su tarea prometiendo no causar problemas. Susan había dudado en traerla, pero no podía pagar una niñera. Chloe tenía la mente brillante y curiosa de su padre y un carácter sorprendentemente serio para su edad. Era la única cosa buena e irrompible que le quedaba a Susan. De pronto, una conmoción interrumpió el ritmo calmado de la velada. Un invitado, un hombre corpulento con chaqueta de tweed, había gesticulado demasiado entusiasmado mientras contaba una historia, y derribó una bandeja de copas de champán de las manos de un camarero. El estrépito del vidrio rompiéndose fue agudo y fuerte, y champán con fragmentos de cristal se esparcieron por el suelo de granito pulido. El accidente ocurrió a solo unos pasos de Kenji Tanaka, que estaba conversando con el rector de la universidad, el Dr. Croft. Se detuvo a mitad de frase, su rostro oscureciéndose de fastidio. La interrupción, el desorden y la repentina ruptura del orden lo ofendieron. Sus ojos agudos buscaron a alguien a quien responsabilizar. El camarero ya balbuceaba disculpas con el rostro pálido de miedo, y el hombre del tweed se mostraba turbado y avergonzado. Pero la mirada de Tanaka pasó de largo sobre ambos, y se posó en el blanco más cercano y conveniente, la mujer del uniforme gris, Susan. Ella estaba al otro lado del derrame, avanzando ya con su carrito para ayudar a limpiar, pero se quedó paralizada al ver sus ojos clavados en ella. «Tú». Su voz no era alta, pero sí tan fría y cortante como los vidrios rotos en el suelo. Atravesó el murmullo que los rodeaba, creando un pequeño bolsillo de súbito silencio. «Esto es tu responsabilidad. Esta área debería mantenerse despejada. Mis invitados no deberían estar expuestos a esta clase de torpeza». El corazón de Susan comenzó a latir con fuerza. «Señor, fue un accidente. Estaba a punto de...» «No estabas haciendo tu trabajo», la interrumpió con la voz impregnada de desprecio. Dio un paso hacia ella. El rector de la universidad parecía incómodo, pero no dijo nada.
Nadie contradecía a Kenji Tanaka. A ustedes se les paga para ser invisibles y para asegurarse de que cosas como esta no ocurran. Parece que estás fallando en ambas. La reprimenda pública fue como una bofetada. Susan sintió un rubor ardiente subirle por el cuello y percibía los ojos de los invitados clavados en ella, curiosos ante el pequeño drama. Bajó la mirada al suelo deseando que se abriera y la tragara. Esa era la parte del trabajo que más odiaba, no el trabajo en sí, sino la crueldad casual e irreflexiva de la gente, a la que servía el constante y punzante recordatorio de su posición. Pero Tanaka no había terminado. Era un hombre que disfrutaba haciendo notar un punto, y ahora tenía una audiencia. Una idea teatral y perversa iluminó sus fríos ojos. Con un movimiento de muñeca señaló la enorme pantalla que dominaba el atrio. «Quizá tus habilidades se adapten mejor a otro tipo de limpieza», dijo con una sonrisa cruel. Los invitados se inclinaron hacia adelante percibiendo un espectáculo. «No entiendo, señor», susurró Susan. Eso dijo él señalando la conjetura Tanaka. «Está desordenado. ¿Un problema?» «Pareces estar rodeada de problemas». El pequeño grupo alrededor rió entre dientes. «Limpias suelos, dejas todo en orden. ¿Por qué no pones eso en orden para mí?» La sugerencia era tan extraña, tan absurdamente insultante, que las risas contenidas se transformaron en carcajadas abiertas. El sonido resonó en el vasto espacio, el sonido de gente rica y poderosa disfrutando de la humillación de alguien a quien consideraban por debajo de ellos. Susan se sintió mareada. No podía comprender el nivel de malicia necesario para burlarse de alguien tan públicamente. «Yo no puedo hacer eso, señor», dijo con la voz temblorosa. «Es matemáticas». «¿Ah, sí? Eso es lo que es», dijo el señor Tanaka fingiendo sorpresa. «Pensé que tal vez era una nueva clase de arte moderno». Las carcajadas crecieron más fuertes. Él lo estaba disfrutando ahora. Decidió escalar el espectáculo. Dio otro paso hacia ella bajando la voz a un gruñido bajo y burlón. «Soy un hombre generoso», anunció girándose hacia su audiencia. «Esta mujer claramente tiene una vida difícil. El mundo no ha sido amable con ella». Hizo un gesto despectivo con la mano. «Así que le haré una proposición, un pequeño juego». Clavó de nuevo sus ojos afilados en Susan. «Tú, la mujer de la limpieza, resuelve mi pequeño problema aquí mismo, ahora mismo responde la pregunta». «Si lo haces», sonrió con una mueca depredadora, «te daré el dinero del premio. $100 millones la cantidad completa. Podrías pagar tus cuentecitas con eso, ¿no? Comprar una bonita casa, no volver a limpiar un piso en tu vida. ¿Qué dices?» El atrio estalló. La risa ahora era ensordecedora. Una ola de ridículo se estrellaba sobre Susan. La gente sacaba sus teléfonos queriendo grabar la pura arrogancia del momento, el gran Kenji Tanaka, ofreciendo $100 millones a su conserje si lograba resolver un problema matemático imposible. El remate ya estaba incorporado. Era una historia que contarían durante años. Susan permanecía congelada, atrapada en una pesadilla despierta. Las lágrimas le ardían en el borde de los ojos. Quería correr, gritar, simplemente dejar de existir. Estaba rodeada por una jaula de miradas fijas y carcajadas burlonas. Nunca se había sentido tan completamente indefensa. Entonces, una voz clara y firme como una campana pequeña cortó el ruido. «Mi madre acepta su oferta». La risa se detuvo. Murió tan rápido que fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Un silencio absoluto cayó sobre el atrio. Todas y cada una de las cabezas se giraron hacia la fuente de la voz. De un pasillo que conducía a las aulas, salió una niña. Era pequeña para su edad, con una cascada de cabello rubio pálido y liso que le caía sobre los hombros. Llevaba unos vaqueros sencillos, zapatillas gastadas y una sudadera azul lisa. Era una isla de infancia común en un mar de riqueza y sofisticación adulta. Era Chloe. Había escuchado la conmoción y vino a ver qué ocurría. Caminaba hacia adelante con pasos tranquilos y deliberados. Pasó junto a los profesores atónitos y los donantes adinerados. Su mirada se fijó en una sola persona, Kenji Tanaka.
Sus ojos de un azul sorprendentemente brillante no mostraban rastro de miedo. Contenían un fuego frío y concentrado que resultaba desconcertante en alguien tan joven. Se detuvo al lado de su madre. Con suavidad tomó el trapo de la mano temblorosa de Susan y lo dejó sobre el carrito de servicio. Luego tomó la mano de su madre sus pequeños dedos, envolviendo con firmeza los de ella. Kenji Tanaka miró a la niña momentáneamente desconcertado. Su humillación perfectamente escenificada había sido interrumpida por un personaje inesperado. Una chispa de irritación cruzó su rostro, pero fue reemplazada rápidamente por una diversión más profunda. ¿Y tú quién eres?, preguntó con la voz rebosante de condescendencia. Soy Chloe Miller, dijo la niña con voz firme y clara, que se escuchó sin esfuerzo en la sala silenciosa, y en nombre de mi madre acepto su trato. El silencio que siguió a la declaración de Chloe fue diferente al anterior. La burla se había desvanecido, reemplazada por una curiosidad tensa y eléctrica. Ya no era un simple acto de acoso. Era una confrontación. Una niña de no más de 12 años acababa de enfrentarse al hombre más poderoso de la sala. La audacia era sobrecogedora. Susan miró a su hija con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Chloe no susurró con voz apretada por el pánico. «Cariño, ¿qué estás haciendo? Tenemos que irnos». Intentó soltar su mano para llevar a Chloe fuera del foco, lejos de aquel hombre peligroso. Pero el agarre de Chloe era sorprendentemente fuerte. No miraba a su madre. Sus brillantes ojos azules seguían fijos en Kenji Tanaka. «Usted hizo una oferta pública, señor Tanaka», dijo Chloe con una voz que resonaba con una extraña autoridad adulta. «Usted ofreció a mi madre $100 millones si podía resolver el problema en esa pantalla. Nosotros aceptamos». Por primera vez en toda la noche, Kenji Tanaka pareció inseguro. Había estado jugando un juego cruel con una pieza sin poder, y de repente apareció otra nueva en el tablero, con reglas que él no entendía. Miró a la madre aterrorizada y a la hija desafiante. Podía sentir el peso de un centenar de pares de ojos sobre él. Estaba atrapado por su propia arrogancia. Retroceder ahora frente a esta audiencia lo haría parecer débil, asustado de una niña pequeña. Una sonrisa lenta y reptiliana se extendió por el rostro de Tanaka. Decidiría llamar su farol. El fracaso sería aún más devastador, la humillación para la madre, y la hija aún más completa. «Muy bien», dijo con la voz retumbante al recuperar el control. «La chica tiene espíritu. Lo admiro». Se volvió hacia la multitud representando el papel de un mecenas magnánimo. «¿Todos lo han oído?». La hija de la conserje acepta el reto en nombre de su madre. Unas risas nerviosas y dispersas recorrieron a los invitados. El ambiente había cambiado. Ahora se sentía más afilado, más personal. El Dr. Croft, rector de la universidad, finalmente dio un paso adelante visiblemente incómodo. «Señor Tanaka, quizá esto ya ha ido demasiado lejos. Ella es solo una niña». «Tonterías, doctor», dijo Tanaka con un gesto despectivo. «La niña quiere jugar. Veamos qué puede hacer. Será educativo para todos». Sus ojos brillaron con malicia. «El escenario es tuyo, pequeña». Hizo un gesto grandilocuente hacia la enorme pantalla al frente del atrio. Chloe apretó por última vez la mano de su madre, transmitiéndole calma. «Está bien, mamá», susurró tan suavemente que solo Susan pudo oírlo. Él hizo una promesa. Todos lo escucharon. Luego soltó la mano y caminó hacia el estrado donde estaba el panel de control de la pantalla. La multitud se abrió para dejarla pasar, un mar silencioso de smokines y vestidos de gala. Su pequeña figura con la sudadera y los vaqueros sencillos parecía increíblemente frágil frente al telón de fondo de tanta riqueza y grandeza intelectual. El señor Tanaka cruzó los brazos, la imagen misma de la confianza arrogante. Sus socios sonreían con sorna, ya imaginando el resultado patético. Se la imaginaban mirando en blanco la pantalla o garabateando un dibujo infantil antes de romper en llanto. Esperaban una comedia, pero Chloe no se dirigió directamente al panel de control. En cambio, se detuvo a unos 6 metros de la pantalla
y comenzó a caminar lentamente de un lado al otro. Sus pasos eran silenciosos sobre el suelo de granito. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, sus ojos no contemplaban la pantalla con asombro infantil, sino con una concentración intensa y estrecha, recorriendo la compleja red de ecuaciones con una seriedad profundamente inquietante. No solo la miraba, la estaba leyendo. Se detuvo en el extremo derecho de la pantalla, luego caminó hacia el extremo izquierdo. Estaba asimilando el problema en su totalidad, viendo su forma, su estructura. Un profesor de matemáticas en la primera fila murmuró a un colega: «¿Qué está haciendo? No es un cuadro». La sonrisa de Tanaka se ensanchó. La absurdidad era más rica de lo que había imaginado. «¿Tienes problemas para encontrar un punto de partida pequeña?», preguntó con voz cargada de fingida simpatía. Chloe lo ignoró por completo. Terminó su lento recorrido y se dirigió al pequeño atril del estrado. Sobre él había un lápiz óptico inalámbrico para interactuar con la pantalla digital. Lo tomó, sosteniéndolo en su pequeña mano, sintiendo su peso la herramienta de un matemático moderno. Se giró hacia la pantalla. Durante un largo momento permaneció allí de pie con los ojos cerrados. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido tenue de los servidores en el sótano del edificio. Los invitados intercambiaron miradas confusas. No era el fracaso torpe y lloroso que les habían hecho esperar. Esto era otra cosa algo extraño. La calma de la niña era desconcertante. Se sentía antigua, fuera de lugar en un cuerpo tan joven. Era la calma de un gran maestro antes de la primera jugada, la de un compositor que escucha toda la sinfonía en su mente antes de escribir la primera nota. Susan observaba a su hija el corazón, un doloroso torbellino de terror y una extraña inexplicable chispa de esperanza. Había visto a Chloe así antes, pero nunca en un lugar como ese. En casa, Chloe podía pasar horas con los viejos libros universitarios de su padre, llenos de símbolos que Susan nunca entendió. Llenaba cuadernos con su elegante y precisa caligrafía, cubriendo páginas enteras con ecuaciones. Susan siempre había pensado que era un juego, una manera de que Chloe se sintiera cerca del hombre brillante y bondadoso, al que seguía echando tanto de menos. Nunca imaginó que fuera algo más. Tras un largo momento de silencio, Chloe abrió los ojos. Avanzó hacia la pantalla que se erguía sobre ella como un muro negro de complejidad infinita. Con un movimiento suave y practicado, apoyó el lápiz en la superficie. Esta cobró vida un pequeño cursor brillante parpadeando en la oscuridad. La multitud contuvo el aliento. El multimillonario, la conserje, la niña y el problema imposible. La función estaba a punto de comenzar. Chloe respiró hondo como quien se prepara para lanzarse a un agua helada. Entonces comenzó a escribir. Sus primeras marcas en la pantalla no fueron números ni variables. Fueron una serie de formas geométricas, un hexágono, un dodecaedro y una serie de círculos entrelazados. Eran elegantes y perfectamente delineados. Un murmullo bajo de confusión recorrió a los académicos reunidos. «¿Qué es esto?», susurró un profesor. «¿Está garabateando? Esto es teoría de números, no geometría». El señor Tanaka dejó escapar una breve risa triunfante. Parece que nuestra prodigio es una artista, no una matemática. La tensión en la sala se rompió. Una ola de risas aliviadas barrió a la multitud. Eso era. Ese era el remate que habían estado esperando. La broma había aterrizado. La comedia había alcanzado su clímax. Solo era una niñita tonta haciendo dibujos. Kenji Tanaka echó la cabeza hacia atrás y rió. Un sonido fuerte estridente de victoria. «Oh, esto es mejor de lo que esperaba», rugió. «Está redecorando mi conjetura». Sus invitados lo acompañaron. Sus carcajadas fueron un coro cruel que resonó contra las altas paredes de cristal. La extraña tensión había desaparecido, reemplazada por el orden cómodo y familiar del mundo que conocían. Un mundo donde las hijas de las mujeres de limpieza no resolvían problemas irresolubles. Susan enterró el rostro en sus manos, los hombros temblando. La humillación era absoluta. Era mucho peor de lo que jamás había temido. Había fallado en proteger a su hija. Solo una persona en la sala no reía.
Frente a la gigantesca pantalla, Chloe permanecía perfectamente quieta. Miraba fijamente las formas que había dibujado con la mano que sostenía el lápiz óptico flotando sobre la superficie. Una sola lágrima trazó un lento camino por su mejilla, pero su expresión no era de derrota sino de intensa y furiosa concentración. No había estado garabateando, había estado traduciendo, había tomado el denso lenguaje lineal de la conjetura y lo había transformado en el lenguaje de la forma y el espacio. Un lenguaje que entendía mejor que las palabras. Un lenguaje que su abuelo le había enseñado. El problema le había hablado y acababa de revelarle su mayor secreto. El sonido de la risa del señor Tanaka era un arma y golpeaba a Susan con fuerza física. Cada cruel carcajada de la multitud era otro golpe. Ella se encogió sobre sí misma deseando poder volverse invisible. Todo lo que veía era a su hija una pequeña figura desafiante, rodeada por el símbolo luminoso de su humillación. Pero a través de la neblina de su propia vergüenza, vio que Chloe no estaba rota. Su hija ni siquiera miraba a la multitud que reía. Su enfoque estaba por completo en la pantalla en una profunda y silenciosa comunión con el rompecabezas frente a ella. La risa empezó a apagarse mientras Chloe volvía a moverse. Los murmullos de confusión regresaron. Tocó la pantalla con el lápiz óptico y con unos pocos trazos rápidos y firmes, comenzó a conectar los vértices de las figuras que había dibujado. Líneas se entrecruzaban en la pantalla creando una nueva red más compleja. Luego, en cada intersección, empezó a escribir números ecuaciones. Los académicos de la sala se inclinaron hacia adelante, sus expresiones cambiando de diversión a curiosidad y luego a incredulidad. Un momento susurró un joven profesor en la primera fila con los ojos muy abiertos. «Mira esa notación. Es una transformada de Fourier pero aplicada a un grupo poliédrico. Eso se supone que no es posible». Chloe trabajaba con una velocidad y una confianza hipnóticas. El lápiz óptico volaba por la pantalla dejando tras de sí un rastro de lógica cristalina y elegante. Ya no estaba garabateando. Estaba construyendo algo. Estaba construyendo una demostración. Pero lo estaba haciendo de una forma que ninguno de ellos había visto jamás. Estaba tejiendo ramas dispares de las matemáticas, geometría, teoría de números. Álgebra abstracta como si fueran hilos de un único y hermoso tapiz. La risa de Kenji Tanaka se había detenido por completo. Observaba con una delgada sonrisa ilegible congelada en su rostro. Sus brazos seguían cruzados, una postura de aparente superioridad relajada, pero sus ojos estaban entrecerrados. Esto no estaba en el guión. El aire en el atrio se volvió espeso con un nuevo tipo de tensión. La diversión había desaparecido, reemplazada por una profunda e inquietante sensación de asombro. «¿Qué está haciendo esta niña?», dijo el joven profesor, ahora con la voz llena de reverencia. Le hablaba al Dr. Croft, el rector de la universidad, que permanecía a su lado igualmente hipnotizado. No lo está resolviendo de frente. Lo está flanqueando. Ha redefinido el espacio dimensional del problema. En esencia, lo ha traducido a otro lenguaje matemático. Un lenguaje donde las paradojas se resuelven solas. El Dr. Croft miró fijamente a la pequeña. «¿Quién es ella?», susurró. Chloe estaba en su propio mundo ahora. La sala, la gente, la presión, todo se había desvanecido. Solo existía el problema. El hermoso, complejo y maravilloso problema. Podía sentir las piezas encajando, la lógica fluyendo a través de ella como música. Era una sensación que conocía bien, la sensación de claridad, de ver la estructura profunda y oculta de las cosas. Era su don. Era su legado. Su abuelo Robert Miller había sido un hombre callado que olía a papel viejo y tabaco de pipa. Nunca había hablado mucho de la guerra. Él había sido un descifrador de códigos, uno de los genios silenciosos que trabajaron en secreto, librando una guerra de números y patrones. Le había dicho que los números no eran solo herramientas para contar, eran una historia. La historia del propio universo. Todo tiene una forma, Chloe solía decirle dibujando en una servilleta en su pequeña cocina. Incluso un número, incluso un secreto. Si puedes encontrar la forma del problema, puedes encontrar la forma de la respuesta.
Le había enseñado a ver las formas. Le había enseñado su extraño lenguaje secreto de lógica geométrica. Después de lo que pareció una eternidad, pero que quizás solo fueron 20 minutos, Chloe se detuvo. Había llenado una vasta sección de la pantalla con una densa y brillante red de ecuaciones. Se echó hacia atrás y contempló su trabajo. Era una estructura sobrecogedora, una catedral de pura razón. Entonces lo borró todo. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. ¿Había fracasado? Había llegado a un muro. La sonrisa cruel del señor Tanaka regresó. Parece que el pajarillo ha volado tan alto como podía, se burló. Pero Chloe no lo había borrado porque estuviera mal. Lo había borrado porque ya no lo necesitaba. El andamio estaba construido y lo había usado para subir hasta la cima. Ahora podía ver la respuesta final. No necesitaba mostrar todo su trabajo. Solo necesitaba enunciar la verdad. Se giró hacia una sección limpia de la pantalla. Con una mano que no temblaba, escribió una sola línea final de símbolos. Era corta, elegante y devastadoramente simple. Debajo escribió 3 letras QD. Dejó el lápiz sobre el atril. El pequeño clic resonó en la sala muerta de silencio. Se volvió para mirar a Kenji Tanaka. Su rostro estaba sereno, sus ojos azules claros y directos. Tenía una mancha de luz de la pantalla en la mejilla. Ahí está, dijo. Su voz no era jactanciosa. Era una simple declaración de hecho. La respuesta. Una ola de absoluta incredulidad recorrió a la multitud. Era imposible. No podía ser tan simple. Las mentes más brillantes del mundo habían luchado con ese problema durante décadas. Ella lo había resuelto en menos de media hora, y su demostración final era una sola línea. Un hombre alto y anciano de cabello blanco alborotado y ojos bondadosos e inteligentes se abrió paso hasta el frente. Era el Dr. Alistair Finch, profesor visitante de Cambridge y ganador de la medalla Fields, el mayor honor en matemáticas. Era sin duda el matemático más respetado del edificio. Miró fijamente la línea en la pantalla con la boca entreabierta. Se acercó entornando los ojos siguiendo la lógica en su mente. Los segundos se estiraron como una eternidad. Toda la sala aguardaba su veredicto. Finalmente se apartó de la pantalla. No miró a la multitud, sino a la pequeña niña rubia que estaba en el estrado. Su expresión era de asombro profundo sacudido hasta el alma. «Dios mío», susurró con la voz cargada de emoción. Luego se volvió hacia el público silencioso. «Es correcto», dijo con la voz creciendo en fuerza. «No solo es correcto, es revolucionario. Su simplicidad es lo más hermoso que he visto en mi vida». La sala estalló. Esta vez no era risa. Era una ola espontánea y atronadora de aplausos mezclados con gritos de incredulidad y jadeos de asombro. Los profesores, los benefactores, los exalumnos. Todos estaban de pie aplaudiendo, vitoreando, mirando a la pequeña niña con la sudadera azul como si acabara de realizar un milagro. Porque lo había hecho. Susan se dejó caer en una silla cercana, sus piernas ya incapaces de sostenerla. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero no eran de vergüenza. Eran de shock, de alivio, de un amor feroz y abrumador por su extraordinaria hija. Pero el sonido más fuerte en la sala era el silencio de un solo hombre. Kenji Tanaka estaba de pie como si se hubiera convertido en piedra. Su rostro estaba blanco, su mandíbula floja, sus ojos abiertos de par en par, con un horror que iba mucho más allá de la pérdida de dinero. Esto era una ejecución pública de su arrogancia. Había construido su mundo sobre la base de su propia superioridad. Y una niña de 12 años acababa de demolerlo frente a todos los que le importaban. Las mismas leyes del universo, sentía, lo habían traicionado personalmente. Chloe cruzó el estrado hasta quedar justo frente a él. Extendió su mano vacía, la palma hacia arriba. Su voz, cuando habló, fue baja, pero cargaba con el peso de una jueza dictando sentencia. «Usted hizo una promesa, señor Tanaka». El mundo de Kenji Tanaka se había reducido a 2 cosas: el rostro de la pequeña frente a él y el peso aplastante de $100 millones. Su mente, un instrumento afinado para calcular riesgos y maximizar ganancias, estaba colapsando.
Los números no cuadraban. Las variables eran imposibles. La hija de una conserje, una burla pública ridícula, un problema irresoluble. Nada encajaba. Se quedó mirando la mano extendida de Chloe. Era pequeña, limpia y firme. Era la mano de una niña, pero en ese momento tenía más poder que toda la junta directiva de Tanaka. Era la exigencia de una deuda que él nunca había pensado pagar, una deuda forjada en su propia burla pública. Su primer instinto fue arremeter, llamarla tramposa, alegar que era un truco, una farsa premeditada. Pero al mirar más allá de ella hacia el mar de rostros en la multitud, vio que eso era imposible. Vio la expresión arrebatada en el rostro de Alistair Finch, un hombre cuya reputación era tan sólida como las verdades matemáticas que estudiaba. Vio a los profesores de la universidad asintiendo entre sí, sus rostros iluminados por la emoción del descubrimiento. Vio a los invitados, sus invitados, mirándolo con una mezcla de asombro hacia la niña y una fría curiosidad expectante hacia su respuesta. Todos habían sido testigos. Él había preparado el escenario, escrito el guión y elegido a los actores. Simplemente esperaba un final distinto. «Esto es absurdo», logró decir al fin con la voz enronquecida y ahogada. Ya no tenía su tono habitual de mando. Sonaba como un rey al que un peón acaba de darle jaque mate. «Usted hizo una oferta, señor Tanaka», dijo el Dr. Croft, el rector de la universidad, dando un paso al frente. Su timidez anterior había desaparecido, reemplazada por una postura firme y protectora. Se colocó un poco detrás de Chloe, un guardián silencioso. Un contrato verbal ante más de 100 testigos. Era una figura retórica, silbó Tanaka, perdiendo la compostura. Una broma. No puede exigirme que cumpla eso. El Dr. Finch avanzó con sus amables ojos ahora duros como diamantes. Una broma, señor Tanaka. Le pareció divertido humillar públicamente a una trabajadora y a su hija. Usó la plataforma de esta gran universidad, un lugar de aprendizaje e integridad, para montar una obra cruel de teatro con fines de entretenimiento personal. Y usó mi campo, mis hermosas matemáticas, como su arma. Señaló la pantalla donde la única línea elegante de la prueba de Chloe seguía brillando. Eso no es una broma. Eso es una obra de genio, un regalo. Y esta niña dijo con voz resonante de autoridad: acaba de darle a esta institución un descubrimiento más valioso que toda su donación. Un descubrimiento que usted intentó mancillar con su mezquina crueldad. La multitud murmuró en acuerdo. La marea de la opinión se había vuelto completamente en su contra. Ya no era el benefactor poderoso, era el villano de la historia. Chloe no se había movido. Su mano seguía extendida. Su mirada seguía fija, inquebrantable. Era el centro sereno de la tormenta que estaba destrozando el mundo de Kenji Tanaka. «El dinero, señor Tanaka», dijo de nuevo con voz suave pero insistente. «Mi madre tiene deudas». La declaración simple y honesta fue más devastadora que cualquier acusación. Cortó de raíz toda pretensión y ego, dejando la situación desnuda. No se trataba de genio ni de orgullo. Era una hija tratando de salvar a su madre. Tanaka miró a Susan. Ella estaba de pie ahora unos pasos detrás de Chloe. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero su espalda erguida. Por primera vez, él la vio no como un mueble en su mundo, sino como una persona. Vio el amor feroz y protector en sus ojos. Vio los años de dificultades grabados en su rostro. Y en ese momento entendió que no solo había perdido una apuesta, había perdido una guerra de carácter contra personas que siempre había considerado menos que humanas. Con un último suspiro tembloroso de derrota, sacó de su chaqueta un elegante teléfono negro. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba la pantalla. Pronunció unas palabras cortas y secas en japonés a la persona que contestó. Luego guardó el teléfono. «Mis abogados se pondrán en contacto con la universidad por la mañana», dijo con las palabras amargas en la boca. «Ellos organizarán la transferencia de los fondos a un fideicomiso para la niña». No pudo obligarse a mirarla mientras lo decía. Se dio media vuelta y caminó hacia la salida, la espalda rígida como un mástil. Su equipo de seguridad se apresuró a despejar el camino. La multitud se apartó, pero esta vez no por respeto. Era por desprecio.
Mientras avanzaba, podía sentir sus miradas clavándose como dagas en su espalda. Había entrado al atrio como un dios sol. Estaba saliendo como un agujero negro, una estrella colapsada y vacía. Cuando las puertas se cerraron tras él con un siseo, un profundo silencio cayó de nuevo sobre la sala. Duró un solo latido. Luego comenzaron los aplausos otra vez. Era un sonido cálido, genuino y jubiloso. Era para Chloe. Profesores y benefactores la rodearon sus voces, una confusa mezcla de felicitaciones y preguntas emocionadas. ¿Cómo viste esa relación geométrica? ¿Has estudiado cálculo tensorial? ¿Cuál es tu nombre, jovencita Chloe? Parecía abrumada por la atención súbita e intensa. Dio un paso atrás, su compostura empezando por fin a resquebrajarse. Buscó a su madre con la mirada. Susan se abrió paso entre la multitud y rodeó con sus brazos a su hija, abrazándola con fuerza. «Está bien, cariño», susurró en el cabello rubio de Chloe. «Se acabó. Lo lograste». Chloe enterró el rostro en el uniforme de su madre. El olor a ropa limpia y trabajo duro era un consuelo familiar. «Solo quería que dejara de ser malo contigo, mamá», murmuró. El doctor Finch se acercó a ella, su sonrisa era suave. Se dirigió a la multitud de académicos. «Démosle a la joven y a su madre un poco de espacio. ¿De acuerdo? El genio necesita respirar». Con gracia, apartó a los felicitadores dejando a Susan y a Chloe en una pequeña burbuja tranquila. «Su hija, señora Miller», dijo a Susan con voz llena de una profunda calidez paternal. «Es una persona muy especial. Nunca he visto nada parecido». Susan bajó la mirada hacia la cabeza de Chloe, con el corazón ardiendo de un amor tan feroz que dolía. Yo no entiendo nada de esto», confesó. «Su padre, mi esposo, amaba las matemáticas. Era ingeniero. Chloe tiene todos sus libros viejos. Pensé que solo estaba jugando». «Esto no es un juego, señora», dijo suavemente el doctor Finch. «Esto es una sinfonía». Miró a Chloe. «¿Dónde aprendiste a pensar así, querida? Ese método es tan poco convencional, tan elegante». Chloe asomó el rostro desde el abrazo de su madre. Miró al anciano amable a sus ojos inteligentes y curiosos, y se sintió segura. «Mi abuelo me enseñó», dijo en voz baja. «¿Tu abuelo?», preguntó Finch intrigado. «¿Era matemático?», Chloe negó con la cabeza. «Era soldado. Era descifrador de códigos en la Guerra Fría». La declaración quedó suspendida en el aire, una pieza de un rompecabezas que Finch no sabía que existía. Un descifrador de códigos. Tenía un extraño sentido. La Guerra Fría había sido una guerra secreta librada con lógica y patrones. Una guerra de mentes. Los descifradores no solo resolvían problemas, buscaban el lenguaje oculto bajo ellos. Buscaban la forma del secreto. Me dijo. «Todo tiene un nombre secreto», continuó Chloe con la voz un poco más firme al recordar. «Dijo que si puedes aprender su verdadero nombre, tienes poder sobre él. Números, problemas secretos, todos tienen un nombre. Solo hay que escucharlo de la manera correcta». Su abuelo Robert Miller había sido un fantasma. Había pasado 30 años de su vida en una sala sin ventanas, escuchando la estática del mundo, buscando los susurros de los códigos enemigos. Había aprendido a ver patrones en el caos, a encontrar sentido en el ruido aleatorio. Cuando se retiró el silencio del mundo civil, fue ensordecedor. Su mente entrenada para una guerra secreta era un motor brillante sin propósito. Así que volcó todo en su nieta. No le enseñó tablas de multiplicar ni divisiones largas. Le enseñó el arte de ver. Le dio cajas de acertijos y cifrados. Le enseñó a mirar un sistema complejo, un nudo, una partida de ajedrez, un motor, y encontrar el punto crítico que lo mantenía todo unido. Le enseñó su lenguaje secreto de una forma de visualización geométrica, que le permitía mapear códigos complejos como objetos físicos en su mente. Reconoció en ella el mismo fuego, la misma comprensión intuitiva de las estructuras abstractas. Le dio las llaves de un reino que nunca supo que había nacido para gobernar. Le pasó su legado, un legado forjado en la guerra silenciosa y secreta de los números.
Murió justo antes de que su padre enfermara, dejándole una mente llena de sus hermosas y extrañas herramientas. «Me dio un nombre para este problema», dijo Chloe mirando hacia la pantalla. «Lo habría llamado la fortaleza indomable. Dijo que nunca atacas una fortaleza en su muro más fuerte. Encuentras la puerta secreta que el constructor olvidó cerrar». El Dr. Finch miró a la niña con un entendimiento profundo naciendo en su rostro. No solo había resuelto el problema matemático, lo había descifrado. Lo había tratado como un código enemigo, y había encontrado la clave. Una clave que su abuelo le había dado años atrás. Un hombre de traje impecable que había estado de pie en silencio al borde del círculo, dio un paso al frente. Tenía una sonrisa cálida y genuina. No era un académico. Era un miembro del consejo de la universidad y CEO de una importante empresa aeroespacial. Extendió una tarjeta de presentación y se la ofreció a Susan. «Mi compañía construye algunos de los sistemas de guía más complejos del mundo», dijo con voz calma y respetuosa. «Tenemos una fundación educativa. Financiamos a jóvenes talentosos. Damos becas completas para las mejores universidades. MIT, Caltech, Princeton, donde quiera que su hija quiera ir. Cuando sea mayor, quiero que me llame. Nosotros pagaremos todo». Una mente como la suya es un recurso que el mundo no puede permitirse desperdiciar. Susan miró la pequeña y pesada tarjeta en su mano. Luego levantó la vista hacia el hombre amable que sonreía. Por primera vez en esa noche, el peso completo de lo sucedido cayó sobre Susan. El miedo, la humillación, el triunfo imposible. Era demasiado. Lágrimas de pura y absoluta esperanza inundaron sus ojos. La montaña de facturas médicas en la mesa de su cocina de repente parecía una colina pequeña. El futuro, que había sido un túnel oscuro y aterrador, ahora tenía una luz brillante y cegadora al final. Tomó la tarjeta. «Gracias, señor», susurró con la voz entrecortada por la emoción. Él asintió, luego miró a Chloe con admiración. «Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, jovencita». Susan y Chloe salieron del atrio dejando atrás a una multitud de intelectuales atónitos y al fantasma del orgullo de Kenji Tanaka. Respiraron el aire fresco y frío de la noche. Las luces de la ciudad parecían brillar un poco más. El peso de su deuda, de su miedo, no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una cadena que las mantenía abajo, sino una historia que contar. La historia de cómo la dignidad silenciosa de una madre y el genio oculto de una hija habían enfrentado a un abusón y ganado. Caminaron de la mano por los jardines cuidados del campus. No hablaron. No lo necesitaban. En el espacio tranquilo entre ellas podían sentir la presencia de los dos hombres que habían perdido un ingeniero brillante y bondadoso y un descifrador de códigos silencioso. Esa noche, su legado había sido honrado. Y en el atrio silencioso, un equipo de conserjes limpiaba los últimos fragmentos de vidrio de la champaña derramada que había iniciado todo. La pantalla gigante había sido apagada, pero en la mente de todos los presentes, la imagen de una sola línea hermosa de lógica. Seguía ardiendo intensamente, un testimonio de que a veces las verdades más poderosas se pronuncian con las voces más suaves. El camino de regreso a casa fue un viaje a través de un sueño. El campus universitario, con sus majestuosos edificios de piedra y jardines cuidados, parecía pertenecer a otro mundo, uno que solo habían visitado. Susan y Chloe caminaron lado a lado con las manos fuertemente entrelazadas. El silencio entre ellas no estaba vacío, estaba lleno del rugido ensordecedor de todo lo que acababa de suceder. Susan seguía tocando la tarjeta de presentación en su bolsillo. El cartón grueso y firme se sentía como el único objeto sólido, en un mundo que de repente se había vuelto líquido. Era un talismán, la prueba de que la noche había sido real. Una beca completa. MIT Caltech. Palabras que solo había visto en películas. Posibilidades que siempre habían pertenecido a los hijos de otros. Cuando llegaron a su pequeño apartamento en el segundo piso, la vista familiar de la puerta azul desgastada fue a la vez un consuelo y un choque. Se veía exactamente igual, pero ellas eran diferentes. El aire dentro olía a su vida, a libros viejos, al limpiador,
con aroma a limón, que Susan usaba al tenue olor persistente de la sopa que habían cenado 2 noches atrás. Era el olor de la lucha de arreglárselas con lo poco que tenían. Cuando Susan cerró la puerta con llave, la presa de su compostura finalmente se rompió. Se apoyó contra la puerta y se dejó deslizar hasta el suelo los hombros, sacudidos por sollozos silenciosos y desgarradores. Era demasiado. El terror de la confrontación, la profunda humillación, el cegador impacto del triunfo de Chloe. Y ahora, la luz naciente y aterradora de la esperanza. Chloe se arrodilló frente a ella con su joven rostro marcado por la preocupación. Puso sus pequeños brazos alrededor del cuello de su madre. ¿Hice algo mal? Mamá Susan la atrajo con un abrazo feroz, enterrando el rostro en el cabello de su hija. No, cariño, no logró decir entre lágrimas. Hiciste todo bien. Fuiste tan valiente. Yo solo, no puedo creerlo. Se quedaron así por mucho tiempo. 2 sobrevivientes aferrándose la una a la otra en la orilla después de un naufragio. Los $100 millones seguían siendo un número abstracto imposible. Pero el alivio, el crudo y visceral alivio de un futuro repentinamente despejado de su obstáculo más monstruoso, eso era real. La deuda médica que había sido un peso asfixiante sobre el pecho de Susan durante 2 largos años, se había desvanecido en el espacio de 20 minutos. «Fue tan malo contigo», dijo Chloe con la voz ahogada contra el hombro de su madre. «Te hizo ver tan pequeña». Quería hacerlo ver pequeño a él. Susan se apartó limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Miró a su hija, a ese fuego protector, en sus brillantes ojos azules, y vio no solo a una niña, sino el legado de 2 buenos hombres, la inteligencia bondadosa de su esposo, y la fuerza silenciosa e inquebrantable de su padre. ¿Lo lograste, cariño?, dijo con una sonrisa entre lágrimas. Creo que lo hiciste sentir muy pequeño de verdad. A la mañana siguiente su mundo explotó. La historia estaba en todas partes. Era el tipo de narrativa humana con la que sueñan los medios. El multimillonario, la conserje, y la niña prodigio. La hija de 12 años de una conserje universitaria resuelve lo imposible. Derriba una conjetura, gritaba un titular. Multimillonario. Humillado públicamente, obligado a pagar premio de $100 millones, gritaba otro titular. El pequeño edificio de apartamentos donde vivían fue sitiado por furgonetas de noticias. Periodistas acampaban en el césped lanzando preguntas cada vez que alcanzaban a ver una sombra tras las cortinas. La universidad, guiada por el Dr. Croft y el Dr. Finch, actuó rápidamente para protegerlas. Las alojaron en una suite privada y tranquila en el hotel de invitados de la universidad y se encargaron de todas las consultas de los medios. Abogados designados por el departamento fiduciario de la universidad aparecieron para gestionar la transferencia financiera. Fue un torbellino abrumador para Susan. El momento más surrealista llegó 3 días después de la gala. Estaba sentada con un abogado amable y de voz suave llamado Sr. Gable, en una oficina tranquila de la universidad. Él deslizó una tableta sobre la mesa de caoba pulida hacia ella. En la pantalla había un estado de cuenta bancario. Era una cuenta a nombre de Chloe en fideicomiso. En la parte superior de la pantalla había un número $100 millones. Susan lo miró fijamente. Repasó el número con su dedo. Los ceros parecían extenderse hasta el infinito. No era real. No podía serlo. «Lo primero que queremos hacer, señora Miller», dijo suavemente el señor Gable, «es saldar sus pasivos pendientes. Si tiene una lista de las deudas médicas». Su mano tembló mientras sacaba de su bolso un fajo de papeles gastados y doblados. Eran las facturas consolidadas finales de la larga enfermedad de su esposo. Los números en esas páginas la habían perseguido en sueños durante 2 años. El señor Gable tomó los papeles, los alisó y comenzó a teclear cifras en su tableta. Hizo unos clics. Levantó la vista. «Ya está», dijo. «Todas han sido pagadas en su totalidad». Susan sintió una ligereza en el pecho, una sensación física como si una gran piedra hubiera sido levantada de su corazón. Cerró los ojos y susurró una oración silenciosa de agradecimiento
a un esposo al que seguía extrañando cada día. Se había acabado. La lucha había terminado. Mientras tanto, el doctor Alistair Finch se había convertido en un hombre poseído. No le interesaban el dinero ni el circo mediático. Estaba cautivado por algo mucho más profundo, la belleza sobrecogedora de la demostración de Chloe. Pasaba horas en su despacho con la pantalla del atrio replicada en sus propios monitores, estudiando el andamiaje geométrico que ella había construido y luego descartado. Lo que le fascinaba era el método. No se parecía a ninguna disciplina matemática establecida que conociera. Era intuitivo, visual y devastadoramente eficaz. Era como Chloe había dicho, una manera de encontrar el nombre secreto del problema. Él era matemático, pero aquello se sentía como algo más. Se sentía como magia. Intrigado por la historia de Chloe sobre su abuelo, el descifrador de códigos de la Guerra Fría, decidió investigar. Llamó a algunos viejos contactos amigos en Londres y Washington, D.C., hombres que conocían bien los polvorientos archivos desclasificados del mundo de la inteligencia. Buscó información sobre un hombre llamado Robert Miller, explicó por una línea segura a un amigo del National Security Archive. Estadounidense, trabajó en inteligencia de señales probablemente desde principios de los 50 hasta finales de los 70. Es un nombre común, Alistair, respondió su amigo, y ese es un periodo muy secreto. ¿Qué hacía? ¿Eso es lo curioso?, dijo Finch mirando las ecuaciones brillantes en su pantalla. Creo que pudo haber inventado un nuevo tipo de matemáticas. Una semana después, llegó a la oficina universitaria del Dr. Finch, un grueso sobre manila sin remitente. Dentro había fotocopias de documentos fuertemente censurados. La mayoría eran jerga técnica e informes tachados. Pero un documento, un memorando interno parcialmente desclasificado de 1978, hizo que al viejo profesor se le detuviera el corazón. El memo era una evaluación final de desempeño de un analista llamado Robert Miller, escrita con motivo de su jubilación. Lo describía como un talento singular, con un método analítico profundamente poco convencional, pero altamente eficaz. Mencionaba su papel crucial en la ruptura de un complejo cifrado soviético, conocido solo como Zaratustra. Pero fue el anexo lo que hizo que la sangre de Finch se enfriara. El anexo contenía una muestra del trabajo de Miller, una página manuscrita de notas. En ella había una serie de formas geométricas, hexágonos y dodecaedros entrelazados en un patrón complejo. Era una versión embrionaria y simplificada del mismo lenguaje visual que Chloe había usado en la pantalla. Y había un documento más, una sola página apenas legible de un archivo diferente. Era una nota sobre el cifrado Zaratustra. Mencionaba que se creía que el cifrado había sido comprometido no por la inteligencia aliada, sino mediante espionaje industrial a finales de la década de 1980, cuando la Guerra Fría comenzaba a deshielarse. Una corporación tecnológica japonesa, entonces un contratista de defensa incipiente, había adquirido partes del código fuente de Zaratustra a través de canales ilícitos. El nombre de esa corporación era Tanitech. El doctor Finch se recostó en su silla las piezas del rompecabezas, encajando con una terrible y hermosa claridad. Kenji Tanaka no había inventado su conjetura de la nada. No había elegido un problema sin resolver al azar. Había encontrado algo en los archivos sellados de la propia historia oscura de su compañía, un fragmento de un brillante pero roto código soviético. Un código tan complejo, tan avanzado, que incluso con la clave parcial, sus propios matemáticos no pudieron descifrarlo por completo. No entendían su lógica subyacente. Viendo su imposibilidad como una marca de genialidad, Tanaka, en su suprema arrogancia, lo había pulido, lo había reformulado como un problema de teoría de números pura, y le había puesto su propio nombre. Había convertido una pieza robada de una guerra secreta en un monumento a su intelecto confiado, en que nadie en el mundo podría resolverlo, porque su verdadero contexto, su lenguaje secreto, se había perdido en la historia. Nunca imaginó que el hombre que había roto el código en primer lugar tendría una nieta, y que él le había enseñado su lenguaje secreto. Unos días después, el Dr. Finch
Invitó a Susan y a Chloe a su despacho. Era una sala cálida y cómoda revestida de libros del suelo al techo. Los hizo sentar y con una voz suave y tranquila les contó lo que había descubierto. Les mostró las copias de los documentos, la página con las formas familiares y elegantes de Robert Miller. Susan escuchó con la mano en el hombro de Chloe, mientras en su rostro nacía una profunda sensación de asombro. Su padre, el hombre callado y sencillo que olía a tabaco de pipa y amaba resolver crucigramas, había sido un guerrero silencioso en una guerra secreta. Chloe miró los papeles, la caligrafía de su abuelo. Sintió una conexión profunda y resonante, la sensación de que la historia cerraba un círculo. Ya no era solo su victoria, era la de él. Entonces el problema, dijo Susan, intentando comprender la magnitud de todo. No era solo un problema matemático al azar. No respondió el doctor Finch con los ojos brillando. Era un fantasma. Era una parte de la historia de su padre, señora Miller. Un secreto que él descifró hace décadas. El señor Tanaka robó la cerradura, puso su nombre en ella, y desafió al mundo a encontrar una llave que creyó que ya no existía. Miró a Chloe con una expresión mezcla de admiración académica y asombro humano puro. Pero olvidó tener en cuenta la sangre del creador de llaves. La verdad se posó sobre ellas hermosa y completa. Los $100 millones ya no eran solo un premio ganado en un momento de desafío. Era una deuda de la historia pagada a través de generaciones. Era el universo equilibrando sus cuentas. Kenji Tanaka, en su esfuerzo por humillar a una mujer pobre, había devuelto inadvertidamente una pieza robada de propiedad intelectual a su legítima heredera con $100 millones en intereses. La pieza final de la ironía encajó perfectamente. El nombre del cifrado soviético que su abuelo había roto Zaratustra era una referencia a un libro del filósofo Nietzsche, un libro sobre la llegada del superhombre. Tanaka había intentado presentarse como ese superhombre, pero el verdadero superhombre había sido un descifrador de código silencioso, que trabajaba en una habitación sin ventanas, y que había transmitido su verdadero poder, el poder de su mente, a su nieta. Chloe miró por la ventana de la oficina del Dr. Finch, hacia los prados soleados de la universidad. Su futuro, antes un camino estrecho e incierto, era ahora un paisaje abierto de infinitas posibilidades. Iría a la universidad. Estudiaría el hermoso lenguaje secreto de los números. Construiría cosas, descubriría cosas, y llevaría el legado silencioso de su abuelo a un nuevo mundo. La historia no trataba sobre el dinero, ni siquiera sobre la humillación de un hombre cruel. Trataba de una promesa susurrada de un abuelo a su nieta, la promesa de que todo tiene un nombre secreto, una forma oculta, y que si eres lo bastante callado y valiente, y escuchas de la manera correcta, el universo siempre terminará por decirte la respuesta. Y aquí terminaremos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y dejarte llevar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno, o simplemente descansando. Déjame un comentario. Los leo todos de verdad. Y si quieres asegurarte de que volvamos a